hoy tenemos aquí en Charla con Eloy Garza, a quien es muy probablemente el mejor experto en geopolítica que tenemos en México, también probablemente en América Latina, nuestro amigo Pedro Arturo Aguirre, a quien conozco desde hace muchos años. Gracias, Eloy, por esta invitación. Siempre es un honor platicar contigo y estar en este espacio que ha sido tan exitoso de Charlas con Eloy Garza, pues para mí un honor. Hoy tocamos el tema sobre la posible guerra Putin-Biden. ¿Habrá o no habrá guerra en Ucrania? Yo creo que no va a haber una guerra, por lo menos generalizada. Yo creo que Biden ha actuado bien después de la desastrosa retirada de Afganistán. Quedó muy manchada la diplomacia norteamericana y ahora Biden pues ha logrado reunificar en torno suyo a la OTAN. Mucha gente pensaba que ya la OTAN era completamente obsoleta y que los distintos intereses de los países que la conforman iban a hacer que esta organización pues derivara en el más absoluto caos y en la irrelevancia, y sin embargo pues lo que ha logrado Putin es reunificar a la OTAN, darle una vivificada a esta organización. Y Biden pues ha tenido una actitud inteligente, ha manejado bien en general esta crisis, y por su parte Putin pues yo creo que se precipitó, yo creo que movilizó tropas y que puede hacer lo que llaman ruido de sables demasiado pronto, de una manera demasiado obvia, pero evidentemente que aquí lo que está también es el prestigio de todos los grandes estadistas que están jugando esta baraja, este ajedrez. Putin pues no puede sencillamente retirarse, tiene que hacer algo para salvar la cara, para salvar el prestigio. Biden no puede darse el lujo de otra catástrofe internacional. Los países europeos están en una encrucijada porque por un lado tienen una relación muy intensa comercial, sobre todo en lo que se refiere a hidrocarburos con Rusia, pero también por otro lado deben de enfrentarse a este reto que para ellos es muy importante, de darle un alto, un hasta aquí a las pretensiones de Putin, que han sido realmente intervencionistas desde hace mucho tiempo, que van en contra de los valores europeos, de democracia, de derechos humanos, etcétera. Y a mí se me antoja difícil una invasión generalizada, pero tampoco hay que esperar que Putin sencillamente se vaya a su casa. La Duma estatal en Rusia aprobó reconocer a las provincias rebeldes rusas en la parte oriental de Ucrania como repúblicas autónomas, independientes, tal y como lo hizo con Abjasia y Osetia del Norte en su oportunidad en Georgia. Pero eso fue después de una intervención militar en Georgia, que pasó un poquito desapercibida porque Georgia no es Ucrania. Pero ahora, pues este es como un anuncio de que, bueno, a lo mejor se va a circunscribir la invasión a las provincias del oriente de Ucrania, las que están involucradas en este llamado, la región del Donbass, y quizás si Ucrania responde con una agresión militar o tratando de invadir estas provincias por quererse independizar, pues entonces ya Putin tendrá un buen pretexto para algún tipo de intervención militar. El conflicto no es nuevo. Desde el 2014 Putin había pretendido invadir Ucrania, se anexó Crimea. ¿Crees realmente que Putin esté ofendido por las instalaciones de bases militares de la OTAN muy cerca de la frontera rusa, o es simplemente un pretexto? No, yo creo que Putin tiene una mentalidad imperialista. Rusia, al final de cuentas, ha sido un imperio, fue un imperio durante muchos siglos. Primero el imperio ruso con los Romanov, que empezó a crecer de manera desmesurada, que abarcó toda Siberia hasta Vladivostok, y después el imperio soviético en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Vladimir Putin siente que él es heredero de ese imperio. ¿Rusia nació en Ucrania? En la famosa Rus de Kiev, siglo X de nuestra era, mi querido Eloy. Ha llovido mucho desde entonces y hay una disputa histórica porque los rusos dicen es que nosotros, toda Rusia, con nuestros hermanos ucranianos, porque al final de cuentas somos hermanos, tenemos un origen común, que es la Rus de Kiev. Pero ahora los nacionalistas ucranianos, que ya ves que todos los demagogos de todas partes del mundo, de Ucrania, de Rusia, de todos lados, se inventan y se reinventan la historia a placer para objetivos políticos de corto plazo, personales, etcétera. Y los ucranianos dicen, no, no es cierto, ahí lo que pasó es que nacimos nosotros los ucranianos y estábamos en una especie de apéndice y después ustedes se fueron por un lado, nosotros por el otro, y después nos conquistaron y nos dominaron y fuimos infelices todo el tiempo, en fin. Virtualmente a la Casa Blanca, ¿crees tú en la teoría de que a Biden le conviene haya una guerra por parte de Putin por razones electorales? Podría uno interpretar que sí,
Biden tiene una popularidad muy bajita y a pesar de que el gobierno ha tenido logros, porque la economía se ha recuperado, el desempleo ha bajado casi a los términos prepandemia, que estaban muy bajos todavía en la presidencia del señor Trump, el nivel de recuperación, de crecimiento del PIB se ha recuperado también a niveles prepandemia. El tema es la inflación, y la inflación es muy alta. ¿Pero por qué tan mala imagen de Biden? ¿Es un mal comunicador? Es muy mal comunicador. ¿Son muy injustos los electores? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tú conoces esta expresión que decimos en México de cacarear el huevo. Hay políticos que no hacen nada o hacen poco o hacen mal, pero saben cacarear el huevo, saben promover su imagen, saben promover todo lo que hagan, bueno o malo, como si fueran grandes éxitos. Y en esa capacidad de comunicación, acuérdate, el mito de los genios de la comunicación, proyectar una imagen exitosa o de triunfo o popular o de vender escasos éxitos o inclusive fracasos como grandes logros, pues son temas de políticos profesionales. Algunos son mejores que otros para este sentido, y yo creo que Biden no ha sabido vender los logros que ha tenido su administración. Otro político hubiera hecho mucho más ruido. Y Kamala Harris no le ayuda a la vicepresidenta, Pedro. Kamala Harris ha sido una decepción para muchos analistas políticos. Se esperaba una mujer de más personalidad, más echada para adelante, más activa. Las vicepresidencias en los Estados Unidos, por ejemplo, como la de Al Gore en la época de Bill Clinton, Al Gore fue muy activo. Dick Cheney en la época de George Bush Jr. era menos notable, pero el que decidía al final de cuentas muchas cosas. En fin, ha habido vicepresidentes muy activos, muy notables, y esta vicepresidenta no ha sido así. Se le achaca pues que hay algunos errores y ineptitudes en el caso de la política de los migrantes, en donde hay una crisis de migrantes en Estados Unidos. Señalan mucho a la vicepresidenta, quizás de manera injusta, pero vuelvo a lo mismo, no saben vender o no saben... ¿Cómo le iría a México en el caso de una guerra en Ucrania? ¿Nos favorecería económicamente o nos arrastraría una debacle económica mundial? Pues yo creo que nos arrastraría, Eloy, porque uno pensaría, bueno, está subiendo el petróleo porque sube el precio del crudo mexicano y eso beneficia. Pero al corto plazo sube la gasolina, Eloy, chécate ahorita en cualquier gasolinera cómo está. 25 pesos. 25 pesitos y subiendo, entonces en principio pues también tiene sus bemoles. Podría haber también no solamente esa crisis energética que tiene su forma de dos filos de convenidos, sino podría haber una crisis alimentaria, porque Ucrania es un país que produce mucho trigo y muchos cereales y muchos... el quinto a nivel alimentos mundial. Y entonces, si de repente viene una guerra, eso va a repercutir en los precios de los granos, y se sube la canasta básica y te suben los alimentos en un momento muy inoportuno. Pero déjame hacer un paréntesis. México es uno de los principales exportadores de maíz blanco, como lo es también Ucrania, que no es un país pequeño, ¿eh? De hecho, está por encima la producción de maíz blanco de Ucrania sobre la de México. Pero eso quizá nos beneficia a nosotros como país exportador. Implicaría que le ganáramos el mercado global, que va a perder indudablemente Ucrania con o sin guerra, porque ya de por sí es un país en bancarrota. Pero mira, independientemente de casos muy puntuales como maíz, pienso que terminaría repercutiendo en más inflación en México, ¿eh? Sí. Y ese es el problema. Ya tenemos un problema de inflación, fuerte. Una guerra que te suba el precio de la gasolina y que te suba el precio de alimentos, pues no ayudaría en absoluto a la canasta básica, a los bolsillos de los mexicanos. En general, sí que acabaríamos resintiendo este asunto de la crisis alimentaria y del alza de gasolina. ¿Quién se saldrá con la suya en este conato de guerra? Bueno, yo creo que buscarán una solución diplomática en donde todo el mundo pueda salvar la cara, en donde Putin diga, no, ya ven, defendía a los rusos en Ucrania, y Biden dijo, yo evité que se invadiera porque era inminente la invasión y teníamos información, y gracias a que yo me le puse no invadió nada, y que Europa respire porque no va a haber guerra, y el pobrecillo del Zelensky, pues no es el que va a salir perjudicado, porque en este juego de fútbol la pelota es Ucrania. Zelensky, tú sabes, era un cómico, que gana que había casi empezado como una broma su campaña electoral,
y de repente fue presidente, como hazte cuenta, como un Chumel Torres de allá. Eres Chumel Torres, ucraniano. Y llegó y bueno, ya ahorita anda provocando una guerra mundial el vato. Entonces, el más contento, en este momento se le puede revertir todo, es Biden. Putin, desde luego, pues también está jugando la gran estadista y el conquistador. Entonces, y los más preocupados son los ucranianos y desde luego los europeos, porque una guerra les perjudicaría tremendamente, que les cierren las llaves del gas, que venga un agravamiento en la de por sí ya seria crisis energética, pues bueno. ¿No crees tú que el canciller Scholz se ha visto mesurado de más? La ex canciller Merkel hubiera respondido con mayor beligerancia en este tema. Mira, lo que pasa es que Vladimir Putin, que tiene mucho colmillo, escogió este momento precisamente, claro, porque Francia está en campaña electoral. Boris Johnson está enredado con lo de sus fiestas. Biden está debilitado porque es impopular en Estados Unidos. Y llega una nueva coalición tripartita Alemania que apenas están, como dicen en mi tierra, subiéndose los calzones. Y de repente le surge esta invasión. Alemania pues tiene mucha preocupación porque la mitad del gas que recibe viene de Rusia. Y de repente una crisis energética los hunde. Sería bárbaro para ellos. Y es por eso que han tratado de mediar. Pero evidentemente, a final de cuentas, ha sido muy claro Scholz de que son miembros de la OTAN y que están aliados con Estados Unidos y con sus amigos de la OTAN. Esto terminará pronto y de una manera en que no se desatara una guerra muy seria y una crisis energética. Vienen todavía algunos movimientos claves y jugadas... son días difíciles. También está el factor China. Ah, sí, claro. Tiene sus Olimpiadas ahorita China y se supone, todo el mundo considera que mientras China tenga Olimpiadas, pues no va a haber una guerra en Ucrania, pero bueno, nunca sabes. Entonces, es difícil de pronosticar, pero hay que esperar a que esta situación se termine con una especie de acuerdo diplomático. Pedro Aguirre, muchas gracias por acompañarnos en Charla con Eloy Garza. Siempre un honor. Nos vemos muy pronto.